Gracia y paz, amados hermanos. En el día de hoy me gustaría traer tres o cuatro cosas que considero muy importantes a saber sobre uno de los pecados que yo creo que está destrozando más vidas, está quitando más gozo, está rompiendo matrimonios, está destrozando ministerios, está arruinando reputaciones y testimonios, y es el pecado de la inmoralidad. Nosotros sabemos que hay muchas personas en nuestras congregaciones que en secreto llevan un gran y serio problema con ese pecado. Yo quiero que pensemos en uno de los capítulos de la Biblia, donde vimos a un hombre conforme al corazón de Dios caer estrepitosamente por un deseo sexual. Nosotros conocemos la historia en la que el rey David, en lugar de estar en la batalla, en lugar de estar luchando con sus soldados, se quedó en palacio. Quizá le apetecía más relajarse y tomarse un tiempo libre. Sin embargo, sabemos que el rey David se asomó desde quizá un balcón de palacio y vio a una mujer que se bañaba. Le gustó, la codició, la deseó y mandó hacerla llamar y traerla. Algunos piensan que esto es una historia romántica, que seguramente la mujer, cuando supo que el rey la llamaba, se pondría muy feliz, pero no es la realidad. Si el rey te llamaba a su dormitorio, si el rey te llamaba a su alcoba, al rey no se le podía decir que no, te guste o no te guste. Nosotros incluso vemos que después de acostarse con ella, Betsabé se limpia y se purifica de su inmundicia, dice el texto. Ahí al rato, al tiempo, Betsabé hace saber a David que está encinta, que se ha quedado embarazada. Y David entonces empieza a planificar cómo librarse de las consecuencias de su pecado. Así que un día llega Urías, el fiel soldado, y le dice a David, vete a casa, duerme allí, descansa en tu hogar. Y luego se enfada porque se entera que Urías no fue. Y David insiste en que Urías vaya a dormir a casa. Pero era tiempo de guerra. El soldado estaba ahí con los otros soldados, velando y en guardia. Algunos acampaban, dice ese capítulo, en la puerta del palacio real para proteger a su rey de un posible ataque enemigo. Y otros dormían a campo abierto, siempre atentos para proteger su nación como fieles soldados. Pero David le insiste, ¿por qué no vas a dormir a casa? Y él le dijo una cosa muy interesante. ¿Cómo voy a ir a casa a comer, a descansar y a dormir con mi mujer, teniendo aquí una batalla a medias, mis compañeros aquí, el ejército aquí y dejar mis responsabilidades? No es el momento de ir a casa. David sabía que cuando un soldado volvía de la batalla, volvía de estar luchando y regresaba a su hogar, sabía que era común que tuviera intimidad con su esposa. Y la idea de David era decir, ok, se quedó embarazada, el hijo es de su marido. Pero ahora todo se le complica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le salió bien la jugada. Ahora el embarazo sigue adelante y no podrán decir que es del marido porque el marido dirá, yo no dormí con ella. Entonces David trama otra cosa. Le dice a un fiel y cercano siervo que pongan a Urías al frente de la batalla más peligrosa donde sepan que va a morir. Y dicho y hecho, lo colocan en un lugar de peligro, llega el enemigo y Urías muere en la batalla. Finalmente, David se queda con la viuda y queda como si fuese el gran rey, el bueno, el buen samaritano. ¿Por qué? Porque David ahora encima queda como un hombre que se queda con una viuda, con el hijo del otro y lo va a cuidar porque nadie sabe lo que David ha hecho. Entonces encima David luce más bueno, luce más piadoso. Pero al final de ese capítulo del libro de Segunda de Samuel, hay un versículo que dice, pero lo que David hizo no fue bueno o fue malo a los ojos del Señor.
¿Qué cosas aprendemos a nivel práctico de ese hecho y qué podemos traer a nuestra vida? Déjame traerte unas aplicaciones interesantes, quizá muy tomadas con pinzas, pero seguramente muy reales en la vida de algunas personas. Lo primero que vemos es que David no estaba haciendo lo que tenía que hacer. David no estaba peleando, no estaba batallando, no estaba luchando, no estaba con sus soldados. David estaba perdiendo el tiempo en palacio. Estaba descansando quizá, pero no estaba haciendo nada productivo. Estaba con tiempo ocioso. En Brasil escuché una vez un dicho cuando fui entre la familia de mi mujer que decían, cabeza vacía, oficina del diablo, como diciendo que no es bueno tener mucho tiempo ocioso. Sabemos que cuando nosotros llenamos nuestro tiempo de trabajo, de un tiempo edificante con la familia, lectura bíblica, oración, ver una prédica, estar escuchando alabanzas, tener un tiempo de comunión con hermanos y lo llenamos de cosas que edifican, no tenemos tanto tiempo libre para pensar y maquinar en pecar. Pero cuando decidimos perder el tiempo, dejando lo edificante de lado, el tiempo familiar de lado, dejamos la Biblia de lado, la oración de lado y simplemente decimos, hoy quiero no hacer nada, tirarme en el sofá y no hacer nada. Nuestro espíritu no está siendo edificado y nuestra carne sigue ahí hasta que tengamos un cuerpo glorificado y está ahí. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Así que sabemos que hay una batalla interna. Por lo tanto, el tiempo ocioso es territorio fértil para tentaciones, para pensamientos inadecuados y para pecar. Pregúntate si has caído en ese pecado. ¿Qué estabas haciendo cuando viste aquel vídeo, cuando te tocaste, cuando cometiste aquel acto? Seguro que no estabas orando el momento de antes o leyendo la Biblia o habías tenido un gran día en comunión con los hermanos. Seguramente no estabas haciendo nada edificante y quizá tenías demasiado tiempo libre llenado de nada. Yo creo firmemente que el tiempo ocioso no hace bien a las personas. Y lo sé también porque la Biblia dice que usemos el tiempo con sabiduría, como sabios y no como necios, y más cuando los días son malos. La primera cosa que quiero decirles es que el tiempo ocioso suele ser terreno fértil para las personas que tienen lucha con la inmoralidad, caer en ella. Ahora, déjame decirte la segunda cosa. Cuando David peca con aquella mujer, cuando David toma a aquella mujer que no es suya, ¿sabes qué intenta hacer David? David intenta tapar su pecado. Le dice a el soldado a Urías que vaya a su casa, porque David quiere que el pecado quede tapado, que entonces digan que el hijo es de él, de su marido, que no tiene nada que ver. David quiere tapar su pecado. David quiere ocultar su pecado. Una de las cosas que yo sé de la inmoralidad es que es un pecado que muchos llevan en secreto. Muchas personas te dirán, ora por mí, que me falta paciencia. Ora por mí, que tengo a veces mucho orgullo. Ora por mí, que tengo que luchar con mi mal carácter. Pero muchos esconden dentro de sí las cosas que ven en Internet, las conversaciones que tienen por WhatsApp, la mirada codiciosa, tanto a hombres como a mujeres, y la inmoralidad que está abrazando sus corazones. Y esa muchas veces es tapada. ¿Sabes cuándo te das cuenta que un hombre, por ejemplo, tiene un problema? Y le puede pasar a una mujer, pero déjenme dar este ejemplo. Tú sabes cuando un hombre se lleva el teléfono hasta la ducha, no es buena señal. Cuando un hombre se levanta del sofá y lleva el teléfono a buscar algo a la cocina y tú dices, bueno, pero solo vas a buscar algo y volver, solo vas a cocinar algo y volver, pero lo lleva a la cocina, lo lleva a la ducha, lo lleva al baño, lo lleva al dormitorio, lo lleva arriba, lo lleva abajo. Y cuando se enciende de golpe la pantalla porque hay una notificación, lo coge nervioso, le da la vuelta al teléfono, borra todas las conversaciones, borra el historial de navegación de Internet. ¿Qué mira tu marido en Instagram? ¿A quién sigue en las redes sociales? ¿Qué mujeres tiene de amigas en Facebook? Y puedes darle la vuelta y preguntar lo mismo para una esposa. Pero lo intentamos tapar, ¿verdad? Que nadie se entere de lo que miro en Internet,
que nadie se entere de la conversación que tengo, que nadie se entere de que llevo unos días hablando con esa persona del trabajo, que nadie se entere que me estoy hablando con esa hermanita de esas cosas, que mi mujer no sepa que esa mujer me está escribiendo, que mi marido no sepa que aquel compañero de trabajo me está escribiendo cosas que no tienen nada que ver, fuera del horario laboral. Y empezamos a intentar tapar ese pecado, como hacía David. La inmoralidad es un pecado que te lleva a una vida secreta, a una vida doble, a una vida escondida, a una vida tapada, a una vida con nervio y nervioso porque te dicen, ¿con quién hablas? ¿Qué más da? ¿Qué estás mirando? Bueno, cualquier cosa. ¿Por qué tanta pregunta? ¿Por qué quieres saber tanto? ¿Por qué tanta ira? ¿Por qué tanto enfado si no tienes nada que ocultar? Podías estar tranquilo. Toma, mira, no pasa nada. Te lleva a una vida de ocultación, de secreto, de tapar cosas. Ahora, déjame decirte la tercera cosa. En esta historia, cuando David no consigue tapar su pecado, David recurre a otra alternativa, matar a Urías. Porque entonces podrán decir que fue de él. Nadie dudará de nadie más. Bueno, murió en batalla, pero será el padre del niño. Y al final decide matar a Urías, no con sus manos, pero lo pone donde sabe que va a morir, pide que lo pongan en ese lugar y él, en pocas palabras, mata a ese soldado. ¿Sabes qué va a hacer la inmoralidad en tu vida? No va a matarte solo a ti, va a matar a otros. Oh, pastor, pero ¿cómo va a matar a otros? Deja que te lo explique. Ya ha matado tu gozo. ¿Recuerdas cuando David decía, devuélveme o restitúyeme el gozo de tu salvación en el Salmo 51? Ya no hay tanto gozo en el Señor. Ya no se disfrutan igual las alabanzas. La predicación ya no se saborea de la misma manera. ¿Por qué ya no tengo tanto deseo de ver prédicas, de escuchar alabanzas? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Algo se está muriendo? Pero no solo eso. Cuando se entere tu mujer, cuando encuentra aquel mensaje, aquella conversación, vea tu móvil y vea aquellas fotos o el vídeo que has visto, vas a matar su confianza. Algunos han matado su matrimonio y por lo tanto han acabado matando a toda su familia porque la han destrozado. Además, acabáis lejos de la iglesia, habéis matado vuestra relación con la iglesia. Y si tenías un cargo, has matado tu testimonio, has matado tu oficio en la iglesia, has matado tu ministerio. Cuando no sale bien lo de tapar el pecado, el siguiente paso muchas veces es que hay gente que muere por el camino y mueren muchas cosas. Y eso es algo muy propio del pecado de la inmoralidad sexual. Una vez escuché un mensaje para pastores que hablaba de las 3 Fs, las 3 cosas que más tumban a los pastores, las 3 Fs, fama, fortuna y faldas. Fama, fortuna y faldas. Por eso los pastores deben tener cuidado con el ego, deben tener cuidado con no meterse mucho en las finanzas de la iglesia, porque muchos han caído en tocar lo que no era suyo y lo que no debían, y faldas. ¿Cuántos pastores han caído ya con otras mujeres, incluso con mujeres de la iglesia? ¿Recuerdan la historia de Jimmy Swaggart? Ese hombre que llenaba estadios, que juntaba multitudes, que tienes por ahí hasta una Biblia de estudio del predicador, de él. Un hombre reconocido, un titán para muchos de la predicación, sobre todo en el mundo carismático, hasta que se descubrió cuál era su pecado oculto y secreto que un día no se pudo tapar más, la inmoralidad. ¿Cuántos nos edificábamos con las conversaciones de ese apologeta llamado Rabbi Zacarías? Sus discursos en universidades, sus libros, sus ponencias, sus conferencias. ¡Wow! ¡Qué conocimiento! ¡Qué intelectualidad! ¿Cuánto sabe defender la fe ante gente de ciencias y de otros ambientes? Hasta que falleció y se descubrió algo que tenía secreto y no se pudo tapar más. La inmoralidad. Yo he visto caer pastores. Los he visto perder ministerios, perder familias. Esto le puede pasar a cualquiera, pero la inmoralidad es un pecado que destruye. Pero hay una cuarta cosa que quiero decirte. La cuarta cosa es la siguiente. David quería quedarse con Betsabé para lucir como alguien bueno. Es decir, acabas de cometer un pecado terrible, no, más de uno ya. Tomaste a esa mujer, la dejaste embarazada, intentaste tapar tu pecado, mataste a su marido y al final encima quieres quedar de santurrón.
de bueno, de piadoso. ¿Saben lo que hace mucha gente que tiene pecado de inmoralidad? Es hipócrita, porque ante los hombres quiere lucir piadoso. Es más, quiere incluso reprender la inmoralidad de otros. ¿Recuerdan la historia de Carl Lenz, el famoso pastor de Hillsong? Era muy duro, todo el mundo dice, era muy duro con algunas personas con el tema de la inmoralidad. Y él destrozó su vida con ese pecado. Él hacía esas cosas. Él tonteaba con las mujeres de la iglesia y acabó teniendo aventuras. La inmoralidad de David la tapó con un fingimiento de mayor piedad al final. Y muchas personas están podridas en sus casas, pero se ponen en la iglesia y quieren lucir espirituales y piadosos cuando no es la verdad. Y te lleva a ser un hipócrita. Pero déjame decirte la quinta cosa y con esa termino. Quizá te está dejando un sabor amargo este mensaje, pero debes saber la quinta porque para mí es la más importante. El último versículo de ese capítulo, segunda de Samuel 11, para que lo lean completo y ustedes mediten en la historia. El último versículo de ese capítulo dice, pero David hizo lo malo a los ojos del Señor. ¿Saben qué me enseña esto? Urías no lo supo, los soldados no lo supieron, la nación no lo sabía, la gente no lo sabía, pero Dios siempre lo supo. Aunque tú engañes al pastor, a tu esposa, a tus hijos, a la iglesia, a los hermanos, a los de alrededor, no engañas a Dios. Cuando alguien va a hacer algo malo, siempre tenemos la tendencia de mirar ahí, mirar allí, mirar atrás, a ver si hay alguien. Déjame decirte algo. Cuando tengas una tentación, mira allí, mira ahí, mira atrás, pero sobre todo recuerda, mira el trono de Dios, porque Él siempre está. Y sus ojos están sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Dios sí lo ve. Por eso muchas personas en aquel día dirán, Señor, Señor. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, yo nunca os conocí, vosotros que practicáis la iniquidad. Déjame decirte una cosa, un consejo, y te lo digo desde la propia experiencia, mata ese pecado. Dios te ha dado medios, te ha dado la oración, el ayuno, la palabra, la confesión, la rendición de cuentas, el compañerismo con la iglesia, te ha dado multitud de medios para enriquecerte espiritualmente, para fortalecer tu fe y luchar contra ese pecado. Y déjame decirte una cosa que te va a dar esperanza. Jesús hace libre de ese pecado. No le podemos decir a las personas, Jesús liberta de la droga, Jesús liberta de la borrachera, No, Jesús también liberta de la inmoralidad. Jesús hace libre. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Así que lucha contra ese pecado antes de que las consecuencias sean demasiado grandes.